Hola, buenas tardes, tarde casi noche. Ideal para que sigamos hablando de las modalidades contractuales. Eh, en realidad es un chiste. eh, para nosotros los profes, ¿no? Que somos fanáticos de lo que hacemos, todos los momentos son los momentos ideales para hablar un poco de estos temas que nos gustan. Eh, y espero que algún día les gusten a ustedes también. Bueno, bienvenidos a este pequeño encuentro. Estamos tratando modalidades contractuales, estamos en la unidad 4, ya pasamos la anterior de las obligaciones formales de los trabajadores, derechos y obligaciones de las partes, nos estamos eh, sumergiendo en esto de los distintos trajes que tiene la ley para eh, eh, encuadrar las actividades en algún modelito, en algún contrato, porque a veces estos modelos eh, contienen algunas ventajas que está bueno conocer. Vimos el contrato por tiempo indeterminado, que es el típico, el contrato preferido de la ley, aquel que termina cuando el trabajador se jubila, pero hay otros que tienen algunas diferencias, eh, pero básicamente en todos ellos se cumplen los derechos y obligaciones de las partes, por eso empecé refiriéndome un poquito a lo que ya habíamos visto, no porque sea un contrato distinto, lo que estudiamos en la unidad 3 no se aplica, vale para todos los contratos laborales, vale hasta para aquel contrato en el que una persona trabaja un solo día. Entonces me dirán, bueno, qué exagerado. No, desde que hay contrato son exigibles las obligaciones, y también son eh, eh, mm, esos contratos materia de los derechos que contempla o el ejercicio de los derechos que contempla. Esta es otra modalidad, es el contrato a plazo fijo. Nosotros dijimos, bueno, el contrato base es el contrato por tiempo indeterminado y este es un contrato que tiene plazo fijo. Entonces, si lo tenemos que definir, es aquel que tiene perfectamente estipulado un plazo de inicio o una fecha de inicio y una fecha de finalización. Ya está determinado de antemano cuándo va a finalizar este contrato. Entonces, como tiene que constar esa fecha de finalización, lógicamente es un contrato que es por escrito. Fíjense que cuando nosotros hablamos de los contratos de trabajo, decimos, bueno, a ver, el contrato, papel, no siempre existe, salvo cuando la ley lo exige. Bueno, este es un caso en que la ley exige el contrato por escrito. Y no solamente que exige el contrato por escrito, sino que en ese contrato tiene que estar expresamente detallada la causa que genera que estemos frente a un contrato de trabajo a plazo fijo. ¿Y esto qué significa? Que la actividad que se va a desarrollar tiene que justificar que usemos un contrato a plazo fijo y no un contrato por tiempo indeterminado. Es decir, que como la ley privilegia el contrato por tiempo indeterminado, para poder limitar de esta forma el plazo,
tiene que haber una razón, tiene que haber una causa, y esa causa tiene que estar justificada. Y la justificación que tiene esa causa es porque la actividad requiere un contrato a plazo fijo, porque es una actividad que ya se conoce de antemano cuándo va a finalizar. Por ejemplo, nosotros siempre decimos, bueno, a ver, para que se puedan ubicar ustedes en el ámbito propio de ustedes como profesionales, por ejemplo, cuando se contrata a un profesional para realizar una auditoría dentro de una empresa, se requiere un auditor externo que va a realizar su trabajo, por ejemplo, en 6 meses. O va a realizar una auditoría durante todo un año, un ejercicio. Entonces, se sabe desde el inicio cuándo va a terminar. Y a su vez, es algo que no es ordinario en la empresa, es decir, que no siempre tienen un auditor, contratan un auditor externo, entonces está justificado que se realice un contrato a plazo fijo, porque no implica una actividad que sea la normalidad habitual de una empresa. Entonces, generalmente, este es un ejemplo típico de lo que podría ser objeto de un contrato a plazo fijo. Entonces, en ese contrato papel, que esta vez sí está por escrito, también tiene que constar el plazo, es decir, va a ser un contrato que va a durar 6 meses, o va a durar un año y medio, etc. Ese plazo puede durar hasta 5 años. Entonces, ¿puede tener un plazo menor? Sí, lo podemos ir renovando, pero el plazo máximo de duración van a ser estos 5 años. Lo importante es que respetemos esta causa objetiva, porque es un requisito del tipo, de la figura, que la tarea que se va a hacer justifique que sea un contrato en el que ya de antemano está determinado cuánto va a durar. Y recordemos siempre que es un contrato papel. Ustedes me podrán decir, bueno, ahora puede ser un contrato digital, con firma digital. Sí, pero tiene que haber una constancia en donde el plazo esté determinado. Y por supuesto, lo ideal es que cada parte tenga una copia de este contrato, sea cual fuese la modalidad en que se instrumenta las cláusulas. Entonces, dijimos que tiene un plazo de duración máximo que es hasta 5 años. Es muy importante considerar que en este tipo de contratos tiene que haber preaviso. ¿Qué es el preaviso? Lo reiteramos, esa notificación previa de que ese contrato va a finalizar. ¿Por qué es necesario? Porque de alguna manera le da certeza a la relación. Un trabajador ya sabe que el contrato se termina y que tiene que buscar otro trabajo. Entonces, el preaviso sirve o tiene esta finalidad, comunicar que en un plazo próximo el contrato se va a extinguir. Entonces, ese preaviso puede ser de 1 mes o puede ser de hasta 60 días. Siempre, a ver, si el contrato es un contrato de 1 mes, el preaviso ya va desde que el contrato se celebra. Pero debe constar un apartado especial donde diga que se está comunicando ese preaviso. Y vamos a ver por qué, porque tiene consecuencias importantes en lo que es la indemnización y en lo que implica la modalidad de ese contrato. Ahora vamos a explicar esto un poquito más. Entonces, como requisito indispensable es que cuando va a finalizar se comunique este preaviso. Y ustedes me pueden decir también, bueno, ¿para qué? Pero si ya se sabe al ponerse el plazo de la fecha de finalización que este contrato va a terminar. Sí, pero podría prorrogarse. O
podría convertirse la vinculación laboral en algún otro tipo. Podría pasar a ser un contrato por tiempo indeterminado, por ejemplo. Entonces, siempre es necesario. Y es aconsejable, salvo que el contrato dure un mes, que el preaviso sea un instrumento por separado, porque lo he visto a veces en el mismo contrato. Esto es como, está mal hecho. No se debe. El preaviso siempre es una notificación que va por separado. No necesariamente se tiene que hacer por una carta documento, pero sí es porque está aceptado por los tribunales que sea una notificación, pero que quede claro que el contrato termina. Si lo hacemos por carta documento, mejor. Si consta en el legajo la notificación del preaviso del el trabajador firmó como que se notifica, y los tribunales también lo aceptan eso. Pero no podría existir ese preaviso de forma verbal, menos en este ámbito que estamos en un contrato que es escrito. Bien. Dijimos que es un contrato que puede celebrarse hasta 5 años en el tiempo, ir renovándose. Bien. Ahora, ¿qué consecuencia indemnizatoria tiene este contrato? Y difiere en función del plazo de duración. Si tenemos un contrato que es inferior a un año y está preavisado correctamente, no lleva indemnización. Y acá es donde vemos que por ahí puede ser un contrato muy ventajoso, porque recuerden, el periodo de prueba tenía 3 meses sin indemnización, este nos permite hasta 1 año sin indemnización. Lo que pasa es que tenemos que encontrar eso, que la actividad que se va a contratar permita encuadrarla dentro de un contrato a plazo fijo. Bien, ¿qué pasa con los contratos que son mayores a 1 año? Si van a finalizar, también tienen que estar preavisados correctamente. Pero se le paga al trabajador, cuando finaliza, una indemnización que es del 50% del artículo 245. Por ahora tengamos presente que el artículo 245 nos marca una indemnización que es la base, la indemnización base, o la indemnización normal o típica, que es la indemnización por antigüedad. Bueno, acá lleva una indemnización reducida, que es el 50% de esta indemnización típica. Ya más adelante vamos a ver cómo se compone el 245 o cómo se calcula. Por ahora es un contrato que lleva el 50% de una indemnización típica. Bien, hasta ahí estamos. Entonces, contrato que tiene un plazo mayor al año, que está íntegramente cumplido ese plazo, pero que aparte está correctamente preavisado. Lleva una indemnización que es el 50%. Bien. Puede pasar que si yo celebro un contrato a plazo, 2 años, supónganse, y al 1 año y medio me estoy dando cuenta que no lo voy a poder cumplir, o que ya no hace falta, o que el motivo para el cual se había celebrado este contrato ya no tiene sentido, entonces lo doy por terminado como empleador. Estamos frente a lo que se llama una ruptura ante términos, una ruptura anticipada del contrato. Bueno, en ese caso que claramente no se está cumpliendo con el plazo total de ese contrato por escrito, entonces de alguna manera el empleador tiene que compensar a ese trabajador que anticipadamente se queda sin trabajo. ¿Y cómo lo hace? Pagando la indemnización del artículo 245, la indemnización por antigüedad, pero completa. Y sumado a esto, una indemnización por daños y perjuicios. Indemnización por daños y perjuicios que la ley no le pone un monto, pero que los jueces han estimado en el valor de las remuneraciones de los meses que le faltarían para terminar ese contrato. Entonces, si decimos, bueno, a ver, es una persona que estaba contratada por 24 meses,
a los 18 meses le avisan que esto va a terminar, quedan 6 meses pendientes de contrato, bueno, entonces se le pagan en concepto de daños y perjuicios esos 6 meses de remuneraciones más. Entonces acá tenemos que tener cuidado en esto, no hacer contratos muy largos. ¿Por qué? Porque después traen este riesgo indemnizatorio. Conviene hacer contratos por plazos menores e ir renovándolos. Por supuesto, cada vez que el plazo supera el año, ya hay responsabilidad indemnizatoria. Pero tratemos de cumplir estos contratos con respecto al plazo que le ponemos para no tener que después pagar daños y perjuicios. Este sería una buena práctica con respecto a esta modalidad. Y lo último que tenemos para decir de estos contratos a plazo fijo es que si no otorgo el preaviso, si se venció el plazo y un mes antes o 2 meses antes no avisé que el contrato no iba a ser renovado, esta contratación se convierte en un contrato por tiempo indeterminado. Es como una sanción de la ley con respecto al empleador. Es decir, ¿cuál es el razonamiento? A la ley le gusta el contrato por tiempo indeterminado. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Tengo un contrato a plazo fijo, o sea, no es el que la ley prefiere. Bueno, entonces, ojo, si no lo preaviso correctamente, se convierte en un contrato a plazo fijo. ¿Y qué va a pasar con esto? Y bueno, que va a tener una consecuencia indemnizatoria mayor, porque a partir de los 3 meses estos trabajadores adquieren estabilidad, entonces la indemnización que se va a pagar es mayor. Entonces, ojo, porque esta también es una diferencia muy importante con respecto al periodo de prueba. Si nosotros en un periodo de prueba nos olvidamos, omitimos preavisar que el periodo de prueba finaliza, tenemos que pagar 15 días en concepto de omisión de preaviso. Pero si en un contrato a plazo fijo omitimos otorgar este preaviso, el contrato se convierte en otro tipo, pasa a ser un contrato por tiempo indeterminado. Entonces esta es una diferencia importante. Bien, hasta aquí entonces con esta modalidad. Es un tipo de contrato que podemos usar, que tiene ventajas, como ya he dicho, o sea, está bueno que lo podamos implementar, siempre que encontremos esto de la justificación de por qué lo estamos usando. Si no se nos cae, si no, puede haber fraude, va a terminar siendo un contrato por tiempo indeterminado. Entonces, para evitar esto, hay que redactarlo muy bien y hay que fundamentar muy bien la causa de la contratación. Si lo hacemos de esta manera, es una buena modalidad, es decir, es una buena herramienta para tener. Ahora, podemos pensar si realmente necesitamos un contrato de trabajo cuando, por ejemplo, contratamos a un profesional. No, por ahí podemos usar una locación y salimos de la figura laboral. Pero igual lo tenemos que conocer como modalidad e igual tenemos que ofrecerlo al momento de que nos requieran algún asesoramiento. Es decir, que el cliente pueda elegir si quiere una contratación de tipo laboral, contrato a plazo fijo sin consecuencia indemnizatoria, o un contrato de locación, que es del derecho civil. Bueno, espero que haya podido describir bien esta figura, y seguiremos hablando del resto de los contratos, nos quedan algunos todavía. Así que yo los saludo y nos veremos prontito.